tener su certificado, deben completar el 80% de su asistencia a las jornadas académicas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la magíster Sheila para que inicie con su conferencia. Disfruten de la misma. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a las personas que me están escuchando ahora. Como ya me presentaron, ¿no? Les comentaron un poco sobre mi experiencia y qué es el tema que vamos a presentar hoy día. Así que, bueno, antes que nada, comentarles que actualmente me encuentro cursando el doctorado en esta universidad, University of South Florida en Estados Unidos, y tenemos este proyecto de colaboración con otras universidades, lo cual nos permite crear más espacios para investigación, para intercambio de conocimientos, etcétera. Pero hacer el doctorado en una universidad en el extranjero no es solamente trabajos de laboratorio, sino hay muchas otras participaciones académicas o en comunidades. Por ejemplo, en mi caso en particular, mi proyecto es en tratamiento de aguas, así que hoy día vamos a ver un tema específico, el tratamiento de aguas residuales, y tenemos este apoyo con las plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en Florida. En cuanto a mi proyecto, por ejemplo, yo uso ciertas muestras de esta agua residual de esa planta, mientras que otros estudiantes de mi grupo tienen sus reactores operando en las plantas. Y otra de las experiencias es también que tenemos estudiantes de pregrado que trabajan con nosotros. Así como ustedes que ahora se encuentran en pregrado, me imagino, es tener esta oportunidad de que nos puedan apoyar a nosotros, los de posgrado, mientras que ustedes van aprendiendo, también son de bastante apoyo para nosotros y generalmente también este es un periodo de 3 meses, por ejemplo en el verano, para nosotros es mayo, junio y julio, y luego después de esos 3 meses los estudiantes de pregrado a nuestro cargo tienen que presentar póster de investigación, hay una feria muy bonita donde se comparten conocimientos y así. Y también, bueno, ¿no? Tenemos un grupo estudiantil relacionado con el agua, que es American Water Works Association. Y justo hace poco hubo una conferencia a nivel de Estados Unidos de esta asociación que fue en California, pero también tiene presencia en otros países. Yo sé que, por ejemplo, habían personas de México, de Puerto Rico y de Canadá que también estuvieron atendiendo la conferencia, representando sus secciones. Y hace poco me enteré que en Perú una universidad ha creado su capítulo estudiantil. No sé si en Bolivia tienen, pero comentarles que pues esta asociación es bastante activa, tiene mucha presencia en el tema de industrias de tratamiento de agua, conferencias, networking, e incluso para estudiantes como ustedes de pregrado, pues sería muy buena experiencia para ustedes si es que quisieran fomentar este capítulo estudiantil en su país. Y por otro lado, comentarles que desde que me encuentro aquí, ya voy 3 años en Estados Unidos, eh, he tenido la oportunidad de hacer otras experiencias más, como por ejemplo esta, que es un programa de Penn State University, en la que ellos financiaban investigaciones en otros países para los que nos encontramos haciendo el posgrado en Estados Unidos. Colaboraciones con estos países que están en la lista, como Colombia, Ecuador, México, Perú, Nueva Zelanda o Reino Unido. Y la idea es que los estudiantes que se encuentran haciendo su posgrado en Estados Unidos puedan hacer una pasantía de investigación en estos países. Eran temas todos relacionados con el nexo agua, energía, alimentos o fertilizantes. Y bueno, mi investigación estaba justo relacionada con el tema que se estaba desarrollando en el Reino Unido, así que apliqué y fui seleccionada. Y bueno, para más información está este link, si es que les interesa o si quieren hablar más del tema, después me pueden contactar. Y es así como el año pasado hice una pasantía de investigación en Inglaterra, un tema que estaba muy relacionado con mi investigación doctoral en Estados Unidos y fue muy interesante pues estar en esta otra parte del continente, Europa, conocer la cultura, pero aparte también ver cómo es la investigación en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Ver todo lo que se puede aprender, porque quizá en algún momento nosotros como latinos podríamos tratar de fomentar todo aquello que vamos adquiriendo con nuestras experiencias en otros países. Y ahora sí, sin más, ya vamos a pasar al tema. El tema que les voy a presentar hoy día es mi investigación doctoral y se enfoca muchísimo en tratamiento de aguas residuales. Así que lo primero que vamos a ver es por qué nos importa
los nutrientes en el agua. Los nutrientes son contaminantes en el agua y si es que no los tratamos desde que los tenemos en el agua residual doméstica, si es que no los tratamos y luego el agua residual doméstica se vierte en cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, y que después van a desembocar en mares, océanos, entonces tenemos esta peligrosa formación de algas tóxicas que se alimentan de los nutrientes en el agua. Para ellos son como fertilizantes. Y justamente estuve escuchando un poco la conferencia anterior, muy interesante también, en la que, por ejemplo, el expositor en un momento, una de las preguntas fue estruvita. De hecho, cualquier compuesto, nitrógeno, fosfatos, ¿no? En este caso también la estruvita, por ejemplo, tiene potasio, magnesio, como él mencionó, eh, y que va a parar en el agua. El problema es que es un fertilizante para una especie de algas tóxicas que empieza a crecer exponencialmente. Este fenómeno se conoce como algae bloom o crecimiento exponencial de algas y es un problema muy común en zonas tropicales como Florida, como la parte de las zonas del Caribe, Centroamérica, por ejemplo, y se puede reconocer por estas capas verdosas que se forman en el agua. Y bueno, ¿cuál es el aporte para que esto ocurra? ¿No? No solamente es el agua residual doméstica, pero sí tiene mucha influencia, pero también aquellas escorrentías o leachates en inglés de agricultura, industria, residencia, etcétera. Y bueno, también comentarles que los nutrientes es uno de los tantos contaminantes del agua residual doméstica, pero el que nos vamos a enfocar el día de hoy y en el que yo trabajo en mi doctorado, así como también me enfoco en materia orgánica. Pero pues si queremos tratar el agua residual, también tendríamos que pensar cuál va a ser nuestro objetivo, ¿no? Si nuestro objetivo es para obtener una calidad más limpia, que se pueda verter a los aguas, o de repente queremos usarlo como para usos de agricultura, usos de recreación, y depende de cada país, ¿no? Cada país tiene sus propios estándares para saber esta agua después del tratamiento para qué es apta. Pero no estamos ajenos a este problema. De hecho, esta es una foto que compartimos tanto nosotros peruanos como ustedes de Bolivia. Es una foto del lago Titicaca. Yo aún no he tenido la oportunidad de estar en esta zona que tenemos nosotros, que compartimos, pero lamentablemente el lago Titicaca no está exento a esta contaminación por nutrientes. No sé si ustedes sí han tenido la oportunidad de estar cerca a este lago, que vemos, ¿no? Por ejemplo, que este poblador está nadando en esta agua que está contaminada. Esto que les comento, estas capas verdosas, justamente es a partir del crecimiento exponencial debido a los nutrientes en el agua. Y lamentablemente, si nosotros pensamos en la forma más usual, en la que, por ejemplo, en nuestras casas tomamos el agua, ¿no? Al menos en Perú, nosotros no podemos tomar agua directo del grifo, del caño, no sé cómo le llamen ustedes. En Florida sí podemos, en teoría, pero bueno, lo que hacíamos en Perú, me acuerdo cuando estaba en Perú, era recolectar esta agua y luego ebullirla, ¿no? Hervirla en una tetera y listo. Pero sabemos que ese método puede ser eficiente para remoción de bacterias, patógenos, pero no va a ser eficiente para remoción de nutrientes. ¿Y qué pasaría si luego ingerimos ese tipo de aguas contaminadas? Pues vamos a tener unos problemas de salud muy serios que los vamos a ver a continuación también. Bueno, el problema de nutrientes no solo es el tema de algas tóxicas y eutrofización, que afecta muchísimo a estas zonas costeras, y ya vimos que también en zonas de Latinoamérica, Perú y Bolivia, Florida, Centroamérica, y podemos aquí ver una foto de este tema de eutrofización. Pero también hay otras consecuencias. Digamos que las algas tóxicas es el primer de los tantos problemas. Después está el tema de que el crecimiento exponencial de esta capa de algas tóxicas disminuye el oxígeno del agua. Este fenómeno se conoce como hipoxia. Al tener este crecimiento exponencial, disminución de oxígeno, no hay luz solar, se interrumpe la luz solar. Y bueno, muchos organismos, mucha vida acuática depende tanto de oxígeno como de luz, y pues lamentablemente se va a afectar a nivel de desbalance, pérdida, muerte. Y por otro lado, también para nosotros, si nosotros consumimos agua contaminada, hay muchos estudios a nivel científico que han reportado que especialmente los nitritos y nitratos, consumirlos nosotros, hay muchos problemas relacionados con el cáncer, morbilidad,
y uno de los fenómenos que quizá está más asociado y que probablemente, no sé si lo han escuchado, pero algo que se habla también, por ejemplo, en las fórmulas para bebés. Esta realmente es muy peligroso si algún bebé llega a consumir estos compuestos nitrogenados. El síndrome se conoce como el síndrome del bebé azul o en inglés es methionine globinemia o globinemia. Y lo que sucede es que como el cuerpo de los bebés no está tan desarrollado, estos nitritos y nitratos se enlazan con la hemoglobina en la sangre, disminuye el oxígeno, así como pasa en el agua, y bueno, el bebé no tiene suficiente oxígeno y puede morir. Pero esto ya es en casos muy extremos, quizá que la huella esté muy contaminada, un descuido muy grande, pero obviamente no queremos llegar hasta este límite. ¿Okay? Y ahora que ya vimos la problemática, lo siguiente que vamos a ver es el tratamiento, en qué se basa el tratamiento biológico, porque las plantas de tratamiento de aguas residuales en Florida, por ejemplo, usan tratamientos biológicos para remoción de nutrientes. Y cuando me refiero a nutrientes, me refiero tanto a nitrógeno y fósforo en el agua. Entonces, los tratamientos biológicos son basados en que en la naturaleza hay bacterias que naturalmente pueden remover el nitrógeno, por ejemplo. Que de hecho el nitrógeno está en un ciclo. Así como alguna vez en el colegio, en la escuela, escuchamos del ciclo del agua, que el agua pasa por diferentes fases y está siempre en constante ciclo. En el caso del nitrógeno también sucede lo mismo. El nitrógeno, quizá en sus clases de biología, se recuerdan que el nitrógeno es el elemento fundamental para la vida, por eso la memotecnia, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Bien, y que nosotros lo necesitamos para formar nuestras moléculas, nuestro ADN, nuestras macromoléculas, las proteínas, todas estas macromoléculas están formadas de nitrógeno. El nitrógeno es fundamental. Y es por eso que la naturaleza existe en un ciclo. Naturalmente está pasando en diferentes etapas, en el aire, en el agua y en el suelo, pero debido a la actividad humana tenemos un desbalance de nitrógeno y ahí está la contaminación. Y esto se ha visto más afectado en los últimos años debido al aumento de la población, a los fertilizantes, sobre todo los fertilizantes son la causa más fuerte, pero el agua residual también. Sabemos que hay muchas zonas que aún no cuentan con tratamientos adecuados para, o quizá ni siquiera cuentan con sistemas adecuados para la exposición de desagüe. Entonces, ¿no? Tenemos diferentes fuentes que van contribuyendo a la contaminación y al desbalance por nitrógeno. Pero les decía que en la naturaleza, si dejamos un ratito de lado este desbalance, en la naturaleza hay microorganismos y bacterias que siempre están recirculando el nitrógeno. Y ahora vamos a entrar un poquito más en química. El nitrógeno existe en diferentes formas, ¿no? Existe como nitrógeno gaseoso, que es el 79% del aire. Existe como amonio, como el ion amonio. Existe también como amoníaco, como nitritos y nitratos. Entonces es muy interesante que hay organismos, bacterias e incluso interacciones con plantas que van convirtiendo cada especie de nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, de nitrógeno gaseoso a amonio, de amonio a amoníaco, de amoníaco a nitritos, nitratos, y luego el nitratos nuevamente al nitrógeno gaseoso. Porque empezamos con nitrógeno gaseoso, terminamos con nitrógeno gaseoso y estamos en un ciclo. Y aquí les puedo enseñar un poquito más a detalle, ¿no? Cada vez que les mencionaba, cada etapa hay microorganismos a cargo que pueden hacer estas reacciones químicas. Ellos naturalmente lo hacen. Les decía que debido a los fertilizantes, la actividad humana y contaminación, tenemos más nitrógeno, principalmente el nitrógeno inorgánico, del que naturalmente se puede recircular. Y ahí es que pues tenemos la lixiviación en las aguas, la eutrofización, el crecimiento de algas y todo lo que ya les expliqué. Pero lo interesante es que en las plantas de tratamiento de aguas residuales que usan sistemas biológicos para remoción de nitrógeno, ellos van a usar estas bacterias, estos microorganismos, en bioreactores, es decir, van a concentrar estas bacterias, van a llevarlas a bioreactores y van a darle las condiciones más óptimas posibles para que estas bacterias, que lo que hacen en la naturaleza, lo puedan hacer ahora en estos bioreactores, con condiciones más adecuadas para ellas. Y entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿no? Si pensamos en todos estos compuestos de nitrógeno, ¿cuál creen que estaría más presente en el agua residual doméstica?
¿Será nitrógeno gaseoso? ¿Será amonio? ¿Amonitos o nitritos? Bueno, les contesto. La especie más presente debería ser como amonio o como amoníaco, ¿no? Y esto es debido a que en el agua residual doméstica es todo aquello que estamos desechando desde nuestras casas. Entonces, pues ahí está todo lo que pues, sale de los inodoros, ¿no? De las casas, y pensando en esta materia orgánica que sale de las casas, los residuos fecales, la urea, ahí es que tenemos la mayor concentración de amonio, amoníaco y nitrógeno orgánico. Pero nos vamos a enfocar en el nitrógeno inorgánico, o sea, el amonio, amoníaco. Y a partir de ahí vamos a iniciar los bioreactores, los procesos biológicos. Así que a partir de ahí vamos a implementar estas etapas para convertirlo hasta nitrógeno gaseoso. Entonces estamos convirtiendo un contaminante hasta nitrógeno gaseoso, y el nitrógeno gaseoso no hay problema porque después lo podemos liberar a la atmósfera. Y es parte del aire, así que estamos realmente convirtiendo un contaminante en algo que no nos va a afectar. Eso es lo que se hace en las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo. Esto también algunas personas que están haciendo investigación en fitorremediación o remediación de suelos también usan otras etapas del ciclo del nitrógeno también para hacer esta remediación. Pero en el caso del agua residual doméstica, esto es lo que vamos a hacer, ¿sí? Si teníamos el amonio, ion amonio, debido a esta carga de urea, materia orgánica, de los residuos de las aguas residuales domésticas, y lo que vamos a hacer es entonces convertirlos a nitritos y nitratos. Todo este proceso se conoce como nitrificación y se requiere una gran cantidad de oxígeno, imagínense, ¿no? Si recuerdan de las clases de química, para poder desplazar estos átomos de hidrógeno, cambiarlos por esos átomos de oxígeno, realmente se requiere una gran cantidad de oxígeno en el agua residual doméstica. Aquí, por ejemplo, tenemos una laguna de oxidación y estos son los aireadores. Y lo que tienen que hacer es estar continuamente suministrando aire para, pues, y recuerden que aire solo es 21% oxígeno, así que es realmente un consumo excesivo de introducción de aire para poder lograr esta reacción. Y la segunda etapa es que nosotros no queremos formar esto porque este es otro contaminante. Lo que queremos es convertirlo en nitrógeno gaseoso. Esta segunda etapa se conoce como desnitrificación, y en las aguas de tratamiento, en las plantas de tratamiento de aguas residuales, se requiere el suministro de carbono orgánico. Así que muchas veces pueden usar fuentes como metanol, etanol, glicerol, otros compuestos más complejos, o en muchos otros casos usan la misma materia orgánica, el mismo carbono orgánico que está en el agua residual. Eso es más eficiente todavía. Pero bueno, les estaba hablando del resumen y les estaba hablando de las desventajas. El consumo de electricidad aquí entre los aireadores y el suministro de carbono orgánico para esta etapa. Y es por eso que mi investigación doctoral, bueno, no mucho ahora hay mucha atención reciente en cómo hacemos este proceso convencional más eficiente todavía. Lo que hace mi investigación doctoral es un proceso de oxidación parcial. Desde el ion amonio voy a hacer que se oxide, pero parcialmente nada más. Ya no voy a hacer la oxidación total. Y luego, por esta segunda etapa, que es una etapa novedosa, es una etapa que se descubrió recientemente, y ahora les explico más detalles, podemos convertir directamente el amonio a nitrógeno gaseoso sin la presencia de oxígeno para esta segunda etapa. Así que ya necesitamos las siguientes etapas. Hacemos el proceso más corto, con menos consumo de oxígeno, menos consumo de electricidad, menos consumo de energía, no se necesita el suministro de carbono orgánico. Y pues en realidad tener esto es muy eficiente, es muy efectivo. También se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero. En el ciclo del nitrógeno siempre vamos a tener liberación de óxido nitroso, pero si disminuimos las etapas, hacemos el proceso más eficiente, más ambientalmente sostenible. Y lo mismo con el proceso de desnitrificación. Siempre que usemos carbono orgánico podemos tener emisiones de CO2, pero si no tenemos suministro de carbono orgánico, también disminuimos. Por eso es que aquí les pongo menor emisión de gases de efecto invernadero, principalmente óxido nitroso y CO2. Bien, les decía ahora de esta segunda etapa. Esta segunda etapa, la oxidación anaerobia del amonio, o por sus siglas en inglés ANAMOX,
Fue descubierto recientemente, o sea, recientemente me refiero como en los años 80, cuando el ciclo del nitrógeno ya se sabe desde hace muchísimo tiempo atrás. Y esto fue descubierto por unos investigadores que en condiciones anaerobias, o sea, sin presencia de oxígeno, lograban disminuir el amonio y convertirlo en nitrógeno gaseoso. Entonces hicieron más estudios a nivel microbiológico y detectaron estas nuevas, no nuevas, ¿no? Pero estas novedosas bacterias que no se sabían. Y a partir de ahí, pues se ha visto en este proceso bastante potencial para hacerlos más prometedoras en biotecnología ambiental, sobre todo por este menor consumo energético, por hacerlo en condiciones anaerobias, tiene muchísimas ventajas. Y a partir de ahí se ha descubierto esta bacteria en diferentes partes de nuestro ecosistema. Por ejemplo, se ha descubierto que a profundidades del océano, por ejemplo, esta bacteria es responsable de la producción del nitrógeno gaseoso del 30 al 50%, porque en esas zonas donde el oxígeno es muy limitado, favorece el crecimiento, el desarrollo de este tipo de bacterias y este proceso. Y bueno, y si comparamos el proceso convencional y el proceso en el que yo estoy trabajando en mi investigación doctoral, y hay un proceso intermedio que es también un atajo y queremos cuantificar, ¿no? Aquí tenemos la demanda de oxígeno, que prácticamente se reduce a la mitad, por lo que ya les expliqué, es una oxidación parcial. Este segundo es carbono externo. Decía, no necesitamos suministro de carbono orgánico, así que aquí se sigue disminuyendo en un 100%, me parece que aquí es 60%. Y alcalinidad también, que es otro factor muy importante para controlar en estos procesos de tratamiento de aguas, que también lo disminuimos prácticamente en un 50% debido a la oxidación parcial solamente. Así que hasta el momento tenemos muchísimas ventajas, queremos implementarlo, pero bueno, vienen después los desafíos. Aún no hay una planta de tratamiento de aguas residuales que funcione a escala, ¿cómo se dice? A gran escala, y que ha implementado ese proceso porque aún hay bastantes retos, hay bastantes desafíos. Esta bacteria Anamox, que les decía, la bacteria anaerobia, es muy sensible a condiciones que están presentes en el agua residual, temperaturas bajas, baja concentración de amonio. Pero bueno, en mi investigación doctoral actualmente estamos logrando buenos resultados y ahorita estoy trabajando en una publicación, así que si les interesa, me pueden escribir y cuando ya esté lista la publicación, con mucho gusto les comparto. Y ahora, otra de las cosas que quería comentarles es que es muy interesante cuando tu investigación también puede, pues, o sea, cómo potencias los resultados, cómo se puede aplicar. Cuando he presentado esto en conferencias de tratamiento de aguas, pues me gusta, ¿no? Me gusta porque me gusta saber que de hecho sí se puede aplicar. A mí lo que me gusta de las investigaciones es que tengan potencial de que se pueda implementar, quizá no importa a pequeña escala, pero que se pueda implementar y que no solamente quede en laboratorio. Pero más allá de eso, ¿cómo hacemos que esto sea más eficiente? Entonces aquí les comparto algunas cosas que he descubierto con este proyecto. Por ejemplo, ¿cómo podemos potenciar la eficiencia de este proceso? Lo primero es que trabajamos en colaboración con departamentos, por ejemplo, de microbiología, porque estamos hablando de y esto es bastante información aquí. No sé, en el caso de ustedes, no sé, me parece que ustedes son de la carrera de ingeniería química, ¿no? O por ahí también vi ciencias, matemática, me parece. Pero al menos en pregrado en Perú, cuando yo estudié ingeniería química, aún no veíamos este tema de biotecnologías o de bacterias, microorganismos, biología. Es algo que me gustaría haber aprendido desde el pregrado, pero ya lo aprendí ya ahora en la maestría y en el doctorado. Pero es muy interesante si queremos pensar en sistemas biológicos, lo primero que tenemos que entender es cómo funcionan, cuáles son sus mecanismos, y ya hay términos más complejos como cuáles son los genes involucrados para que la bacteria actúe de tal forma. Así que se hacen algunos análisis microbianos, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que yo les diga, ¿no? Ah, ya, yo tengo estas bacterias y funcionan bien, pero ¿cómo lo demuestro? Entonces hay muchas herramientas de análisis microbianos que me permiten a mí saber que sí, tengo la presencia de esta bacteria y no solo la puedo identificar, sino también la puedo cuantificar. Entonces para esto está, por ejemplo, el PCR o el qPCR, o también hay otro tipo de análisis que son como metagenómica. Entonces ahí entendemos que esta bacteria que tengo presente pertenece a cierto nivel de filum, genus y así. Entonces puedo clasificarlas mejor y entenderlas mejor.
Así que esta es una lista de algunas de serían los genes que estarían presentes en algunos de los mecanismos en las bacterias involucradas del ciclo del nitrógeno, ¿no? Entonces aquí podemos ver, yo les decía que el amonio se convierte en nitrógeno gaseoso. Y por más que yo les pongo esto de que amonio a nitrito, nitrito a nitrato, el proceso es mucho más complejo todavía. Es como el amonio pasa a un intermedio, de ese intermedio a otro intermedio, y después de ese intermedio recién se produce la oxidación a nitritos y nitratos. Y lo mismo cuando hago el proceso inverso, ¿no? Cuando formo nitrógeno gaseoso, hay diferentes etapas intermedias y en cada etapa intermedia hay diferentes genes, entonces eso hacemos con el PCR, identificar esos genes y después cuantificarlos. Y más o menos los resultados del PCR se miran así. Entonces, cada vez que veamos esto y veamos una banda, significa que sí, esa bacteria está presente. Hay una cosa más que les quería decir, es que también en el agua residual o en investigaciones así con sistemas biológicos es interesante porque si bien mi objetivo principal era el ciclo del nitrógeno, también descubrimos que tenemos otro ciclo, el ciclo del azufre. Y hay ciertas interacciones de las bacterias con el ciclo del azufre y las bacterias con el ciclo del nitrógeno. Bueno, otra de las cosas que les quería comentar es cómo podemos, qué más se puede explorar. Se puede explorar muchísimas cosas. Otra de las cosas que se pueden explorar es algo que aprendí en la pasantía que les comenté en Inglaterra. Cuando se trabajan con bacterias y las bacterias son de crecimiento lento, como es en el caso de las bacterias con las que estoy trabajando. Entonces, en esta universidad en Inglaterra se tuvo la idea de que a veces la bacteria de crecimiento lento necesita esta superficie en la que se establezca y empieza a crear su biopelícula, que es una manera en la que se puede establecer, captar mejor los nutrientes, crecer, ser más estable, ser más resistente. Pero en esta universidad ellos lo que hacían era sintetizar, o sea, crear una biopelícula sintética. Entonces decían que en vez de esperar a que la bacteria forme su biopelícula, la biopelícula es un compuesto de polímeros y con ciertos otros compuestos, pero puede tomar cierto tiempo para la bacteria que haga esto. Entonces, en esta universidad lo que hacían era que nosotros mismos les creábamos esta biopelícula sintética. Y para esto se trabaja mucho con investigación en ciencia de los materiales, por ejemplo, lo que se hacía era utilizar soluciones de látex, ¿no? Polímeros de látex y con estos suspensiones de bacteria y ver si es que las bacterias que creábamos, las biopelículas que creábamos, perdón, eran resistentes y tenían un buen desempeño, si es que actuaban de velocidad más rápido comparado con bacterias sin biopelícula sintética y así. Así que esta es otra parte que está también en exploración de mi investigación doctoral. Y otra de las cosas también es que hasta el momento pues todo es principalmente mi reactor y yo variando ciertas condiciones, ciertas operaciones, pero otra de las cosas que también estamos trabajando es en modelamiento, ¿no? Y aquí probablemente ustedes tengan mucha base en sus carreras de ciencias, ingeniería química. Porque el modelamiento nos ahorraría muchísimo esfuerzo. En vez de, por ejemplo, decir, ¿no? Ok, tal día voy a usar estas condiciones de caudal y el siguiente mes un caudal más grande y el siguiente mes un caudal más pequeño. Pero justamente el modelamiento me permitiría no estar variando tanto las condiciones, sino tener una data base y a partir de eso poder modelar mejor. Entonces, en el caso de modelamiento, tengo para modelar tanto los procesos físico-químicos, ¿no? El tema de caudales también, qué parámetros de operación. O en otro caso, el modelamiento más relacionado con el crecimiento microbiano, por ejemplo. Al estar trabajando con bacterias, también hay modelos que se pueden aplicar para determinar cuál es el tipo de crecimiento que ellos tienen. Una de las cinética más común para el crecimiento microbiano se llama cinética de Andrews o cinética de Monod. Son dos modelos. Entonces, para estos es una relación con la concentración del alimento de la bacteria. En este caso, el contaminante de nosotros es el amonio. Hay otros coeficientes que algunos de ellos podemos sacarlos de libros, de literatura, como esta referencia, por ejemplo. Hay otros de ellos que sí los obtenemos midiendo parámetros en el laboratorio.
Está relacionado con la velocidad de crecimiento máximo, con el rendimiento, con la concentración de la biomasa, con la constante de saturación y con la constante de inhibición. Otra de las cosas también interesantes es que para nosotros la bacteria está removiendo este contaminante que no lo queremos y para ellos es el alimento. Pero hay ciertas bacterias, como todo, que pueden consumir muy bien este contaminante porque es su alimento, pero a concentraciones muy altas ya empiezan a a concentraciones muy altas ya empiezan a inhibirse, porque la concentración del alimento es tan alto que pues ya empieza a afectar su crecimiento. Y entonces esa cinética nos permite saber mejor, poder predecir mejor el comportamiento. Y bueno, aquí un ejemplo de dos de los tipos de bacterias que uso en mi investigación doctoral y un modelo muy simple de cómo está relacionado con el sustrato, en este caso el amonio o el nitrito. Y comparando el modelo con la experimental que tengo en el laboratorio, ¿no? Para ver la precisión. Y por último, avances tecnológicos, ya pensando en lo que les decía hace un momento, cómo proyectamos esto, ¿no? Cómo proyectamos nuestros resultados de la investigación en un panorama más grande. Entonces, pensando en el panorama más grande, les dije que este proceso aún no ha sido implementado a gran escala porque hay bastantes desafíos, pero estamos pensando igual en el panorama grande, cuáles serían los desafíos, cuál sería el tratamiento más adecuado y así. Este es el proceso convencional. En el proceso convencional les decía que tenemos la oxidación total. El proceso se conoce como Biological Nitrogen Removal o remoción biológica de nitrógeno convencional. Y para esto les decía que al requerir la oxidación total del amonio hasta el nitrato, se requiere bastante oxígeno, aireadores y bastante electricidad. Así que el consumo de electricidad es bastante grande. Y por otro lado, requerimos un suministro de carbono orgánico que puede ser externo, como les decía, el metanol, glicerol, etanol, o puede ser interno. Lo que hacen es que el agua residual doméstica viene cargada con bastante materia orgánica, así que lo que vamos a hacer es aprovechar esta materia orgánica como donante de carbono orgánico. Pero a veces también está la posibilidad de que las plantas de tratamiento de aguas residuales puedan producir su propia energía. Y esto es con otro tipo de biotecnología que se llama digestión anaerobia. Lo que hace la digestión anaerobia es convertir el carbono orgánico en metano. ¿No? Bueno, hay una secuencia de etapas también y son otros microorganismos diferentes a los que estamos hablando acá. Pero este proceso también es muy común, también es de alguna manera efectivo, pero requiere cierto control. Y para esto lo que se necesitaría es tener carbono orgánico para producir el biogás, metano y biogás. Pero si aquí usamos el carbono orgánico para eh, para este bioproceso, tenemos menos carbono orgánico para el proceso de digestión anaerobio y menos biogás. Así que en resumen, necesitamos más carbono orgánico para el proceso convencional, tenemos menos carbono disponible para la producción de energía por digestión anaerobia. Este proceso en general se conoce como energy demanding o demandante de energía. Y ahora pensando en el proceso que les estoy comentando, que es parte de mi investigación doctoral, para empezar, el proceso que les comento no requiere carbono orgánico, como ya les había explicado. Así que en muchas investigaciones que están siendo publicadas, lo que se plantea es que haya un pretratamiento donde todo el carbono orgánico ya no lo requiero aquí. Así que vamos a concentrar la mayor cantidad de carbono orgánico. Tenemos mucho más carbono orgánico para el proceso de digestión aerobia, así que tendríamos mucho más producción de biogás. No solo tenemos un menor consumo de electricidad porque tenemos solo una oxidación parcial, sino que estaríamos produciendo más biogás, más bioenergía para el proceso de digestión anaerobia porque tendríamos una concentración más grande de carbono orgánico en el pretratamiento. Así que este escenario se conoce como energy neutral o energy positive, por esto de que no solo puedo satisfacer la demanda de energía que necesito acá, sino que incluso podría producir suficiente energía para abastecer toda la planta.
En algunas plantas, no hablando de este proceso, pero en algunas plantas que usan digestión anaerobia, incluso pueden llegar hasta producir 80% de su demanda energética y solo el 20% es solo lo que usan de una red externa. Pero esto es muy interesante, ¿verdad? Ellos mismos pueden producir su propia energía por el proceso de digestión anaerobia y pues para esta energía que producen es suficiente para la mayoría de su consumo energético. Bien. Y bueno, algunas ideas adicionales. Esto es, por ejemplo, un esquema que lo saqué de una planta de tratamiento de aguas residuales en Lima. No estoy diciendo que este sea el esquema general, lo que estoy diciendo es que este es un esquema que saqué de una planta en particular y que fue muy básica. Y solo por ver las etapas nos damos cuenta de que el proceso principalmente este es un proceso físico, ¿no? Remoción de sólidos, proceso físico, tamizado físico, desarenador. Bueno, podría ser físico-químico, si le ponen algunos químicos, desnatador también. A veces pueden usar coagulación, floculación, que principalmente es proceso físico-químico. Pero el proceso físico-químico podría remover un poco de fósforo, pero perdón, coagulación, floculación podría remover un poco de fósforo, pero no es eficiente para remover el nitrógeno del agua residual. Y luego tenemos un microtamizado, así que en conclusión, solo con ver estas etapas nos daríamos cuenta de que no estaríamos removiendo el nitrógeno del agua residual y que cuando queramos vertir ese efluente tratado, probablemente vamos a generar muchísima contaminación y vamos a tener esos efectos como en las fotos que les mostré al principio del crecimiento exponencial de algas tóxicas. Y por otro lado, esta es la planta de tratamiento de aguas residuales de las que colecto muestras en Florida. Esta planta usa el proceso convencional, pero tiene un tratamiento muy eficiente usando el proceso convencional. La mayoría de las plantas aquí en Florida o en Estados Unidos usan el proceso convencional, pero tratan de hacer configuraciones para que sea lo más eficiente posible, para que disminuyan el consumo de electricidad, para aprovechar al máximo todas las corrientes, y sí se cumple muy bien con los estándares que les piden, por ejemplo, Florida. En ese caso, ellos tienen aquí, este sería los bioreactores, y como pueden ver, estos serían bioreactores para el nitrógeno biological nitrogen removal, remoción de nitrógeno biológico por el proceso convencional, y aquí implementaron 6 módulos nuevos. Y más o menos el proceso que usan ellos se conoce como 5 etapas, y Bardenpho es porque pueden desnitrificar y remover fósforos. Es un proceso en el que hacen todo y pueden remover tanto nitrógenos y fósforos y llevarlo a los estándares que les piden Florida. Aquí Florida, por ejemplo, pide que el local tenga una concentración menor de 3 para nitrógeno total, 3 miligramos por litro o 3 ppm, 3 miligramos por litro para nitrógeno total y 1 miligramo por litro para fósforo total. Y con esto, con estas configuraciones, ellos pueden lograr eso. Entonces tienen diferentes etapas, diferentes, digamos, espacios en los que en algunos espacios tienen condiciones anaeróbicas y después aeróbicas, y está haciendo un continuo reciclo hasta que se aseguren que el efluente pueda cumplir con el fósforo y el nitrógeno estándar. Y más o menos así se ve la configuración de sus tipos de bioreactores. La configuración se conoce como oxidation ditch. En español creo que sería como lagunas de oxidación, pero con tecnologías más avanzadas. Porque en el caso de ellos, aquí desarrollan sus diferentes etapas, anaerobios o aerobios, dependiendo de qué es lo que quieran remover, y aquí se explica por qué. Y tienen también sensores de oxígeno, en el caso de ellos miden ORP, que es potencial de oxidación-reducción, y en base a ello van cuantificando y haciendo lo más eficiente posible el suministro de oxígeno y el suministro de energía para poder reducir también la electricidad consumida. Y esta última investigación que les quería comentar es de un proyecto que se desarrolló en mi universidad también, a cargo de otro profesor, es un profesor también tiene su grupo de investigación. Pero, por ejemplo, este es un módulo en el que el agua residual puede producir agua potable. Es muy interesante, de hecho, esto.
El módulo se llama New Generator porque New por nutrientes, E por energía y W por water. O sea, pueden producir fertilizantes. Y aquí, por ejemplo, tiene el ejemplo de los fertilizantes que se utilizan a partir de la materia orgánica que se colecta. Y bueno, el nitrógeno y fósforo, biosólidos, pueden producir electricidad porque tienen módulos de digestión anaerobia, que es lo que les comentaba, energía a partir de materia orgánica y producción de metano, y el agua que puede producir agua potable a partir del agua residual. Entonces, por aquí tiene como un inodoro y si se ha hecho la prueba muchas veces, lo han testeado en países en vías de desarrollo, en comunidades en la India y en África, y con mucho éxito. Y en general, bueno, les decía que pues la planta de tratamiento de aguas residuales tiene bastante potencial para poder aprovechar los recursos al máximo. No solamente es hablar del agua más tratada, que depende del uso final, sino también que se puede producir bioenergía como digestión anaerobia para producción de biometano, biogás. Se pueden recuperar los sólidos, como les explicaba en la diapositiva anterior, los fertilizantes, porque todos esos biosólidos que ya no los usamos al final tienen una alta concentración de nitrógeno y fósforo. Incluso también se puede producir estruvita, que era algo que el profesor anterior estuvo conversando, ¿verdad? El ingeniero anterior estuvo conversando. Y también se pueden producir otras materias que tienen valor agregado. Así que eso sería todo por mi parte y quedo atenta a sus preguntas, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magister Sheila, por compartir su conocimiento con nosotros. Ahora es el momento de abrir el espacio para preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, les invito a utilizar el chat o levantar la mano y abrir su micrófono. Adelante, por favor, no duden en participar y hacer sus preguntas. Nos llegaron algunas preguntas, Magister. La primera es, ¿cuáles son los nutrientes más contaminantes presentes en aguas residuales domésticas? Ya. Si analizamos el agua residual doméstica, como les dije, chicos, probablemente no vayamos a encontrar nitratos y nitritos, pero sí principalmente nitrógeno como nitrógeno orgánico, que ese sí es más complejo de remover, pero principalmente amonio como amoníaco o como iono amonio. El amoníaco y el iono amonio están en equilibrio, ¿no? Entonces va a depender de las condiciones del pH y la temperatura del agua. Pero principalmente en el caso del nitrógeno inorgánico sería el amonio, NH4+. Y también el agua residual, dependiendo de la comunidad, de las condiciones, podríamos encontrar fosfatos. En el agua que yo uso en particular, el nivel de fosfatos es bajo. Principalmente creo que el fósforo está como fósforo orgánico, em, pero pues las regulaciones es más como para nitrógeno total y fósforo total. Entonces no importa la especie, sino cuantificarlo a nivel total. Pero igual la concentración de fosfatos en el agua residual con la que yo estoy trabajando también es baja. Así que para mi caso en particular, principalmente es el ion amonio, pero va a depender mucho, como les digo, del ambiente en el que estamos trabajando. Y la concentración del ion amonio en el agua residual con el que trabajo más o menos está entre 40 a 50 miligramos por litro, como nitrógeno. Muchas gracias, Magister. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el método más efectivo para mejorar la calidad de agua de consumo? Ya. Si estamos hablando de agua de consumo, no sería entonces el agua residual doméstica. Principalmente en el agua residual doméstica vamos a ver muchos procesos, bueno, ya hablando de técnicas avanzadas, más eficientes, vamos a ver procesos biológicos. Pero si hablamos del agua residual de consumo o el agua potable, que ojo, no es mi especialidad, pero los procesos que predominan más son procesos físico-químicos, porque el objetivo para ambos es diferente, ¿no? Mientras que para el agua residual doméstica lo que nosotros vamos a estar interesados es en tener un agua tratada que podamos vertir, por ejemplo, a los ríos, lagunas, entonces que cumplamos con ciertos parámetros, pero para el agua de consumo lo que queremos es un agua que consumamos y que no nos haga daño. Así que principalmente aquí, por ejemplo, creo que este es un buen ejemplo. Como este módulo sí producen agua de consumo, agua potable a partir del agua residual, lo que aquí tienen, por ejemplo, algo muy importante es que tengan
sistemas que puedan remover patógenos. Esto se puede hacer con cloración, ¿no? Sea añadir compuestos de cloro en el agua para remover todos los patógenos. Se puede hacer también con reactores UV, ultravioleta, pero los reactores ultravioleta son muy complejos de mantenimiento o pueden ser muy costosos. O en este caso, pues aquí tenemos, como este módulo es pequeño, ellos tienen un sistema de electrocloración. Entonces, si no me equivoco, igual es un sistema de cloración, o sea, tenemos cloro en presencia del agua para descontaminar los patógenos hasta el límite permisible, pero en este caso también es un sistema más compacto y más eficiente. Bien, y en el caso de cloro puede ser, como les digo, cloro gaseoso, puede ser hipoclorito de sodio, dependiendo de la forma del cloro. Y también en agua de consumo, como les decía, no hay tantos procesos biológicos, pero hay procesos físico-químicos. Sé que también se usa coagulación, floculación para remoción de fosfatos, de materia orgánica principalmente. Podemos tener filtros de carbono activado también para materia orgánica. Se pueden tener intercambio iónico. En este caso, el intercambio iónico es para remover los iones como, por ejemplo, calcio, magnesio, para reducir la dureza del agua. Entonces, los fines son muy diferentes, chicos. Mi especialidad es más agua residual, pero el agua doméstica principalmente, procesos físico-químicos, intercambio iónico, absorción, eh, obviamente desinfección, ¿no? Cloración. Y, ¿qué más les dije? Ah, y coagulación, floculación. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los microorganismos encargados de transformar el nitrógeno amoniacal en nitratos y posteriormente en nitritos? Muy, muy interesante pregunta. Esos lo veríamos acá. Acá creo. Ya. A ver, si hablamos de los nombres, no nombre así a nivel biológico, ¿no? Como latín, sino el nombre del proceso, ¿no? Las bacterias a cargo de cada proceso sí tienen nombres muy comunes. De acá, del amonio a nitrito, estos microorganismos pueden ser bacterias y arqueas y se conoce como ammonium oxidizing microorganisms o microorganismos oxidantes de amonio. Después, de nitrito a nitrato, sí es bacteria principalmente y se conoce como nitrate oxidizing bacteria o bacteria oxidante de nitritos. Y bueno, y en el último proceso de desnitrificación son bacterias heterótrofas de desnitrificación. O sea, los nombres están como muy relacionados con su proceso. Estas bacterias últimas se conocen como desnitrificadoras, bacterias desnitrificadoras. Pero si hablamos más del nombre biológico, sí, hay muchos diferentes tipos de especies, ¿no? Principalmente aquí, bueno, ya para entrar más a detalles, aquí está el Nitrobacter, ese sí es un nombre en latín, aquí está Nitrosomonas, pero también depende, en aguas residuales puede predominar unas más sobre otras y así. Decía que aquí, por ejemplo, incluso hay arqueas, arqueas como un microorganismo que no es bacteria, pero convencionalmente sus nombres son esos. Y Muchas gracias. cada uno de ellos tiene sus propias características. Algunas de ellas son aeróbicas, como las que ocurren acá, algunas de ellas son anaeróbicas, ¿no? La clasificación de las bacterias depende de las condiciones en las que crecen. Si requieren oxígeno, si no requieren oxígeno, si requieren carbono orgánico, si no requieren carbono orgánico, y etc. Muchas gracias. Como última pregunta tenemos, ¿de qué manera influye el oxígeno disuelto que influye en la remoción de nitrógeno amoniacal dentro de un bioreactor? Muy buena pregunta, porque si queremos llevar a cabo el proceso convencional, les decía que el consumo de oxígeno que se requiere es bastante alto, porque si pensamos en las reacciones de oxidación, reducción-oxidación, para llevar a cabo esta oxidación, ¿no? De eliminar estos átomos de hidrógeno y reemplazarlos por átomos de oxígeno, el oxígeno que se requiere es bastante. Ahora, si es que queremos el proceso convencional, necesitamos una gran cantidad de demanda de oxígeno porque sobre todo estas bacterias que están acá, las bacterias oxidantes de nitrito, a condiciones de oxígeno muy bajo probablemente no vayan a reaccionar. De hecho, como mi investigación doctoral no quiere esta etapa, una de las estrategias para inhibir, o sea, para que esta etapa de acá no ocurra, es justamente teniendo oxígeno muy bajito. Si es que el oxígeno que tienes es muy bajito, tú puedes suprimir esa etapa, que en mi caso es mi objetivo.
pero si tu objetivo fuera llevar el proceso convencional, si tienes poquito oxígeno acá, no vas a poder llevar a cabo la oxidación total. Y por otro lado, el proceso de desnitrificación, lo que es al contrario, lo que se requiere es que este mecanismo sea en presencia anaeróbico, o sea, en presencia de oxígeno muy mínimo. Y si el oxígeno que tuvieras en esta etapa fuera alta, probablemente no vas a llevar a cabo esta oxidación, esta reducción de nitrato a nitrito y de nitrito a nitrógeno gaseoso. Y a veces lo que se observa es que si en esta etapa tu oxígeno es alto, y debería ser lo contrario, pero si el oxígeno es alto, cada vez que vas midiendo, ¿no? La concentración de nitrato va a estar o constante o quizá aumente en vez de disminuir. Entonces es un indicador de que probablemente tu oxígeno esté muy alto y que no puedas llevar a cabo esta etapa. Puedes medir igual el oxígeno en el agua, hay sensores de oxígeno disuelto que mides el oxígeno como miligramos por litro de oxígeno, o hay sensores de potencial de reducción oxidación, que también es una forma indirecta de medir oxígeno, o lo otro que también puedes hacer es medir las concentraciones de cada uno de estos compuestos y ver, ¿no? Si es que se están formando como tú quieres, si es que se están consumiendo como tú quieres, y si no, la respuesta puede ser en el oxígeno. Muy buena pregunta. Muchísimas gracias, Magíster. Ya no teniendo preguntas, extendemos un sincero agradecimiento a la Magíster Sheila en nombre de la sociedad científica por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Realmente para nosotros es muy emocionante y reconfortante ver que científicos puedan compartir un poco de lo bonito que es la ciencia en el mundo. Esperamos contar con su participación y presencia en futuras actividades organizadas por la sociedad. Muchas gracias, Magíster. Muchas gracias a ustedes, chicos. Ahí les dejo mis redes de contactos si tuvieran alguna pregunta en particular. Y muchas gracias nuevamente por la invitación. Espero que nos podamos ver una próxima vez. Gracias. Muchas gracias, Magíster. Ahora, queriendo expresar mi agradecimiento a todos ustedes por ser parte de estas jornadas académicas, su participación y entusiasmo hacen posible este evento. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros y que se lleven nuevos conocimientos. Los esperamos en la siguiente conferencia. Buenas noches, que tengan buen resto de jornada y hasta mañana. Gracias por participar.